Bueno, ahí está ya grabando. Bueno, entonces el tema de hoy les decía, es el tema que se llama el componente organización del proceso administrativo. Cuando yo hablo de organización en administración, estoy hablando de un concepto que tiene que ver con la estructura. Y la estructura es la conformación de los equipos de trabajo, tiene que ver con los niveles de jerarquía, niveles de mando, niveles de autoridad, etcétera. Entonces, como ha sido mi costumbre, desde el punto de vista de la didáctica, que son los instrumentos para poder transmitir los saberes, voy a presentar eh, una, unas diapositivas, explicaré de manera sucinta estos elementos y eso va acompañado de una lectura sobre la temática que ustedes deberán abordar y que al final de la clase tendrá una aplicación práctica, o sea, un trabajo que tendrán que hacer para que lo envíen antes de la próxima clase. Bueno, muy bien. Entonces voy a compartir pantalla. Cuando yo les pregunte, me confirman uno a uno si están viendo la presentación, yo les aviso. En este momento estoy haciendo el proceso. Bueno, entonces por favor me confirman ahí. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno. Sí, señor. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido por este componente. Organizar es estructurar. Pues algunos autores hablan de el componente organización o estructura, ¿correcto? La estructura es esto, es como la configuración física de la organización como tal, de la empresa en términos de asignación de recursos, de mano de obra, de financieros, estructurales, de logística, máquinas, etcétera. Eh, es ahí está la definición, proceso de establecer el uso ordenado de los recursos administrativos para alcanzar los objetivos organizacionales. Bueno, ahí no vamos a leer eso, vamos a aprender y vamos trabajando. ¿Por qué es importante organizar? Pues por obvias razones, porque crea y mantiene los recursos de la empresa e indica cuáles son los recursos que se van a usar para los diferentes propósitos, digamos, dicho de otra forma. Este es el círculo virtuoso de lo que compone el proceso organizacional. Digamos que el step es paso en inglés, ¿no? Paso uno, entonces sería reflexionar sobre los planes y objetivos. El paso dos es establecer las principales tareas asociadas con la organización o el sector. El paso tres, dividir las principales tareas en subtareas. El paso cuatro, destinar los recursos. Y el 5, evaluar los resultados. Es un proceso de feedback. Feedback es un proceso de retroalimentación de la organización, o sea que es un modelo sistémico como todo lo que tiene que ver con esto de la gerencia. Bien. Bien. Cuando se aborda el diseño organizacional, eso tiene unas implicaciones. Las implicaciones son que se deben tener en cuenta los elementos que estoy nombrando allí, que la estructura se debe reflejar de alguna manera la estructura formal. Digamos que ahorita vamos a ver hasta qué punto en una estructura yo puedo identificar una estructura formal o una estructura informal, ¿correcto? Y vamos a definir qué es eso, qué es una estructura formal y qué es una estructura informal,
y a su vez qué es una comunicación formal y una comunicación informal. El proceso de departamentalización que tiene que ver con un concepto fundamental que se origina en los primeros estudios desde la economía, inclusive antes que los planteamientos, digamos, formales de los grandes teóricos de la economía científica y clásica por intermedio de Adam Smith, que es el gran teórico clásico de la economía, ¿no? El señor fue el primero que habló de toda esta vaina. Entonces, de la división del trabajo, de la cadena de mando, amplitud de control, descentralización y centralización. Ahorita vamos a ver cada uno de esos elementos. Bien. Entonces, la estructura se refiere a las relaciones que hay entre los recursos, es facilitar la utilización, la optimización, si se lo quiere llamar de alguna manera, de los recursos de la organización, y la representación clásica, digamos, de la estructura, pues son los organigramas. Digamos que el organigrama es como una foto estática, digamos, en un momento histórico, en un momento espaciotemporal de la organización. Entonces no es una cosa dinámica, ¿no? Es una fotografía que define en ese momento, tiempo y lugar cuál es la situación estructural de esa organización. ¿Eh? No es una cosa que pueda definir dinámicamente cuáles son los cambios, representa un momento histórico, digamos, de la estructura. Bien, los organigramas, bueno, hay diferentes maneras de representar la estructura organizacional, diferentes maneras desde el punto de vista de los modelos. Digamos que el único modelo comúnmente aceptado, planteamiento del organigrama, pero hay diferentes tipos de organigramas, si lo queremos llamar de esa manera. ¿Y qué representa esta fotografía organizacional? Digamos que básicamente los organigramas contienen estos elementos, digamos, esta representación, que es la división de funciones, los niveles de jerarquía, muestra eso, muestra los niveles de autoridad y responsabilidad de alguna manera, los canales de comunicación formales, la naturaleza lineal o staff. ¿Saben claro, tienen claro qué es esto? ¿Qué es una naturaleza de línea o staff? Grupitos de a uno. Jóvenes, ¿están escuchando? Sí, profe, sí la escuchamos, pero yo sí no sé qué es. Carito, no. ¿Quién más? Yo ¿Quién me tampoco tengo puede? Yo claro. tampoco, profe, no sé. Bueno, entonces eso, vamos a participar pues porque no, vamos a hablar un poco de cosas y se quedan los conceptos allí. Entonces, línea, lo que hablábamos acá de línea de staff, en este punto, línea lineal o staff, significa que son cargos de línea, los cargos que pertenecen de manera propia a la estructura organizacional. Y los de staff son cargos que son como de asesoría, ya que no son cargos permanentes, sino que la organización por su naturaleza necesita de esa línea staff, que es como un asesor, por ejemplo, y que digamos que la definición obedece a un concepto que no es se necesita un asesor porque son unas funciones que no son el objeto social del negocio. Por ejemplo, yo, si no soy una organización, por ejemplo, que trabaja con aspectos jurídicos, entonces yo soy, por ejemplo, un distribuidor de mercancía o cualquier cosa de ese tipo, entonces yo podría necesitar en mi estructura organizacional un línea staff, un asesor jurídico staff, o sea que no esté, digamos, normalmente vinculado a la planta, pero que presta unos servicios de asesoría. ¿Listo? Los jefes de grupo, jefes de sección, las relaciones, bueno, eso es todo lo que muestran los organigramas.
Aquí tenemos un ejemplo, voy a volverme acá. Por ejemplo, voy a tomar un caso de una mini empresa para mirar con la cosa un poquito más sencilla desde el punto de vista didáctico. Para grandes organizaciones esto es mucho más complejo. Vamos a suponer un pequeño restaurante, hay un gerente general, tiene el gerente general, la línea está definiendo aquí, que esta línea define que eh, este nivel de jerarquía, digamos que lo que significa es que el capitán o el jefe de piso le responde directamente, o sea, no se llama en la economía moderna, contemporánea, no se habla de subordinados, se habla de colaboradores. Entonces, digamos que este señor es un colaborador que le da información directa al gerente general, ¿correcto? Lo mismo que a ese mismo nivel estaría el, digamos, personal de costos o el che del ejecutivo, digamos que están asociados a eso. Dependiendo del capitán, o sea, que son colaboradores de él, está el barman, el mesero y el hostess, que es como el administrador del hotel. Dependiendo del barman, el ayudante y el mesero, los garroteros. Del che ejecutivo depende de eso y así sucesivamente se van dando las líneas. Estos son jerarquías, ¿no? Define quién manda a quién, niveles de autoridad y de jerarquía. Ahorita vamos a ver otros modelos y vamos a ir identificando algunos elementos más. Bueno, bien, las estructuras formales e informales y la departamentalización. ¿Qué es una estructura formal? Eh, eh, digamos que se define como la relación entre los recursos de la empresa que están direccionados por la alta gerencia. Ahí hay un problema que voy a hablar un poquitico más adelante, lo que tiene que ver con la pertenencia a la estructura de la autoridad legal y la autoridad personal. Más tarde voy a hablar de eso. La estructura informal, sistema de redes de relaciones interpersonales que existen en la compañía, ¿no? ¿Cuáles serían estos sistemas de redes informales? Por ejemplo, eh, eh, esos sistemas de redes informales son las redes que se dan de manera muy natural por donde hay comunidades, donde hay una comunidad humana, grupo de personas, entonces es algo inherente al ser humano que se creen las relaciones sociales, entonces se crean relaciones informales o redes que no están en la estructura, por ejemplo, el grupo de fútbol, el grupo de música de la organización, el grupo para salir a bailar, en fin, ese tipo de relaciones es lo que se llaman las estructuras informales. La departamentalización, digamos que como la capitalización o la representación, si se quiere llamar, de la división del trabajo que fue expuesta por los teóricos de la economía clásica y de la administración clásica desde la escuela científica y la escuela clásica de la administración. Bien. El criterio más utilizado para establecer departamentos es el de tipo funcional, o sea, según las funciones que desarrolla un grupo de personas o un área. Entonces, por ejemplo, yo tengo una organización, aquí se refiere a organizaciones muy grandes, pues, y una vicepresidencia, por ejemplo, de la zona norte de un país o de un departamento, de alguna división política, entonces tendrá un asistente de la vicepresidencia de mercadeo, un asistente de finanzas. Fíjense que aquí la departamentalización o la división se da es en relación directa con las funciones del cargo. Aquí es producción, mercadeo, finanzas. Se hace relación, ¿cierto? O referencia a las áreas funcionales de la organización. ¡Buah! Por producto, es otro tipo de división que se puede dar en las organizaciones. Entonces, si es por producto, entonces digamos que el eje o la llave que permite determinar esta división, ¿cierto? Es el conglomerado de recursos de la manufactura. Estamos hablando de producción,
estaríamos hablando de una empresa transformadora de insumos, de materia prima en producto terminado, ¿cierto? Entonces el jefe de producción va a tener una división que esta división la define es la orientación del destino de los recursos, por ejemplo, en el tipo de producto, ¿no? Producción de reclinables, de camas metálicas, de mesones y otros. Entonces, ¿no? Asociados al tipo de producto. Geográfica es lo que define aquí la división, la departamentalización geográfica, pues es como su nombre lo indica, la georreferencia. No, pues perdón, borro eso de geo, es un concepto muy moderno, digamos, que se está manejando hoy, que no está inmerso en estas estructuras. eh, Más adelante hablamos de eso. Lo que define aquí es la ubicación geográfica. ¿En qué región está ubicado el grupo de trabajo? Digamos, en Colombia sería la región andina, la región pacífica, los llanos y la región atlántica. Digamos que estas son las divisiones geográficas de nuestro país. Entonces, esto aplicaría, digamos, para organizaciones que tienen una cobertura nacional, por llamarlo de alguna manera. Bien, luego viene la departamización de acuerdo a clientes. Depende de los clientes, entonces yo puedo, de acuerdo a la segmentación de clientes, entonces podría tener una división, dama para vestuario para caballero, para junior, para damas, para niños. Pero esto lo podemos ver en la práctica, no solamente a nivel de organizaciones, sino a nivel de, por ejemplo, de almacenes por departamento. Entonces usted, por ejemplo, se va a Zara o, ¿cierto? Eso, almacenes multinacional de ropa, el mismo Falabella, entonces usted se va a encontrar esta configuración, ¿no? Dividido por cliente, una organización por cliente. Entonces, aplica, digamos, a nivel macro y también a nivel no tan macro, a nivel, podríamos llamar mesomacro, nanomacro, micromacro, dependiendo del tamaño del departamento, del almacén por departamentos, ¿no? Pues se puede también, digamos, recrear ese concepto allí, ¿no? Por procesos, entonces aquí está, si es un área, digamos que es un área de manufactura, entonces fíjense que está relacionado también con producción, entonces por ejemplo un departamento de corte, estamos hablando de muebles, de lijado, de pegado, de pintura, tiene que ver cómo organizar eso por ese tipo de áreas. Cadena de mando y responsabilidad. Digamos que hasta ahí lo de departamentalización, esto es tan viejo como el concepto de la administración, data de los primeros estudios de la economía clásica desde Adam Smith, fue trabajada por la economía, por la escuela científica de Taylor y, bueno, básicamente la escuela científica de Taylor, porque Fayol se centró fue en la normalización de los principios. Bien, ahora viene el concepto de cadena de mando, de autoridad y responsabilidad. Es que en la cadena de mando, digamos que dice línea ininterrumpida de autoridad que se extiende desde los niveles más altos de la organización hasta los niveles más bajos y aclara quién debe rendir cuentas a quién. Eso es lo que yo decía ahora. Digamos que yo miro esta departamentalización por producción, pues claro que el jefe de producción el jefe del departamento, los jefes de estos departamentos le rinden cuentas a él, o sea que aquí hay una unidad de cadena de mando. Se ve, se puede evidenciar claramente eso. La autoridad es el derecho a ejecutar o mandar, la autoridad la ejerce quién, la ejerce el organigrama determina los niveles de autoridad, pero yo quiero allí entrar en un aspecto que me parece sumamente importante, voy a tratar de explicarlo por aquí. Y es que los niveles de autoridad en la organización dependen, el nivel de autoridad está determinado, está determinado, la autoridad, vamos a decirla con una A, ¿cierto? Está determinada, ¿por qué? Por una cosa que se llama la autoridad personal o la autoridad legal. Entonces vamos a suponer que yo tengo aquí
un organigrama como los que vimos ahora. Ya voy a tratar de hacer un muñequito aquí para poder explicar eso. Bueno, no sale muy estético, pero ustedes entienden que esto es un cuadradito. Ok. Entonces vamos a suponer esto aquí. Entonces, si yo tengo una estructura como esta, ¿cierto? ¿Me están viendo los dibujitos? Niños, Sí, profe. ok. Entonces voy a ampliar un poquito aquí para poder explicar. Entonces resulta que yo tengo algo así como esto, un organigrama. De mamarrachito nos sirve. Entonces resulta que esta autoridad, eh, aquí hablábamos en la presentación, voy a volverme aquí. La departamentalización aquí. Estamos hablando de esto, el derecho a ejecutar o mandar, o sea, la autoridad en la organización. Entonces, la autoridad tiene dos componentes, que es la autoridad legal, y la otra es la autoridad personal. ¿Ok? Bien, ¿qué significa eso? Significa que si yo tengo aquí un sujeto, un individuo, un actor de una organización, vamos a llamarle que este es gerente, que son las 4 áreas funcionales básicas, que es producción, finanzas, mercadeo, las áreas básicas son producción, finanzas, mercadeo, y puede ser el área administrativa, contable, bueno, las áreas básicas que tiene la administración, cualquier. Entonces, la autoridad legal, vamos a suponer que vamos a coger este señor, a manera de ejemplo, vamos a coger este personaje. Entonces, se supone que el jefe del área financiera, este señor, está en este cargo porque su autoridad legal, número uno, la autoridad legal es la que le confiere la posición que tiene él en el organigrama. O sea, la autoridad legal es esta, la que le confiere la posición en el organigrama. Que fue nombrado aquí porque se supone que si fue nombrado aquí es por alguna razón, es una autoridad legal. Puede suceder por varias cosas, porque es hijo del gerente o porque esto es una organización política. Entonces aquí se presentan los famosos ismos. ¿Qué son los ismos? Son el amiguismo, el nepotismo, todas esas cosas. Sobre todo se da en el sector público. Entonces este sujeto está aquí o por alguna de esas dos cosas, o también porque el señor ha probado que él sabe. Y eso, cuando él ha probado que él sabe, es lo que se llama la autoridad personal. O sea, quiere decir que esta autoridad debe tener estos dos componentes, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? Aquí hay una relación. Cuando la autoridad legal es igual a la autoridad personal, quiere decir que los resultados de esa autoridad en la estructura organizacional va a generar eficiencia y eficacia, ¿cierto? Porque ese señor, ese actor que está nombrado ahí, está nombrado es porque en términos de meritocracia no solamente se ha nombrado por ismos, por amiguismo, nepotismo, o sea, por ser el hijo o porque es el político, porque es el que le lleva las cuentas al político, le pone los votos, y no porque el señor sabe, porque su autoridad legal es igual a su autoridad personal. O sea, quiere decir que el señor tiene las credenciales para poder desempeñar ese cargo. ¿Qué es una credencial? Tiene títulos, tiene experiencia o tiene ambos. Eso es la autoridad personal. ¿Está claro hasta ahí?
Jóvenes, pregunto, ¿está claro hasta ahí? Camila. Ah, no tiene audio. Lady, ¿está claro? Sí, señor. Ay, pues eso quedó claro. Bien, entonces, claro, si la autoridad personal es igual a la autoridad legal, pues esto va a ser eficiente. Pero ¿qué pasa cuando la autoridad legal es mejor que la autoridad personal? Menor, perdón. O sea, quiere decir que, o es mayor, cualquiera de los dos casos. Digamos que cuando esta autoridad legal es menor o es mayor, entonces no, no puede haber, se generan conflictos porque no se puede dar la eficiencia y la eficacia, no se da. ¿Por qué? Porque aquí va a haber un personaje que fue nombrado por ismos y entonces no va a tener la competencia porque no va a tener los créditos que son los asociados a los títulos de la experiencia para poder hacer una labor eficiente y eficaz en cualquiera de los casos. Bueno, bien. Digamos que ese es el concepto de autoridad que había que ampliar un poquito allí. La responsabilidad, obligación de ejecutar las actividades asignadas, digamos que sí, se supone que cada cargo tiene unos parámetros de acción basados en un manual de funciones, entonces deberá responder por eso. Bueno, la división del trabajo de ventajas y desventajas, bueno, esto está probado, digamos, en la historia de la economía y a su vez de los negocios, y es que pues tiene que haber división del trabajo y más hoy en la modernidad, cuando en los negocios se han, sobre todo en la etapa madura del capitalismo imperialista que vivimos, digamos que las variables son muy complejas, entonces digamos que la división del trabajo está a la orden del día, tiene que haber división del trabajo, digamos, tiene que haber gente que se especializa en unos conceptos, en otros, el desarrollo de la ciencia y la tecnología ha disparado mucho todo eso. Bien, cobertura de la gerencia o amplitud de control. ¿Esto qué es? La amplitud de control significa, cuando yo hablo de esto, estoy haciendo al nivel o al número de colaboradores que dependen de un cargo, ¿no? Amplitud de gerencia o amplitud de control. Número de colaboradores. Aquí, por ejemplo, ahí habría que, me faltaría actualizar. Yo dije ahora que no se hablaba de subordinados, sino de qué? De colaboradores. Los de ahí estaban poniendo cuidado. Bueno, ¿estamos bien? Bueno, entonces la amplitud de control, ¿cierto? De la gerencia significa eso. Entonces, digamos que en este caso, en un organigrama plano, esta alta gerencia, su amplitud de control es que este señor que está aquí, ¿eh? De él dependen 6 colaboradores. La amplitud de control suya es de nivel 6. Aquí esta gerencia, la amplitud de control es de 2, porque de él apenas dependen 2 y estos a su vez tienen colaboradores, este depende de 3. Aquí serían los mismos colaboradores, solo que la amplitud de gerencia aquí sería como de doble nivel. Digamos que estas estructuras piramidales, yo también tengo que explicarlo acá un poco. Aquí hay que aclarar algo y es que los modelos clásicos de la estructura son de la forma piramidal, o sea,
forma piramidal. Esta es una estructura piramidal clásica, donde aquí yo tengo una alta gerencia, una dirección, aquí se derivan las áreas funcionales como la que vimos ahora, totalmente piramidal. Vamos a suponer que aquí tenemos otro nivel y seguimos bajando. Y yo tendría, digamos, 3 colaboradores que dependen de este, aquí otros 3 que dependen de este, y así sucesivamente. Aquí yo podría tener otro también, otro nivel, bueno, en fin. Entonces esto es una estructura piramidal clásica, digamos que está asociada a organizaciones que corresponden a la tercera ola del desarrollo organizacional o de la economía. Digamos que esta estructura en términos de la gerencia moderna está reevaluado. ¿Qué es lo que se impone hoy en la modernidad? Se impone no esta estructura piramidal, sino que se impone una estructura mucho más plana, donde yo tengo aquí una dirección, llámese gerencia general, cuerpo directivo, lo que quiera, y lo que tengo es todos los colaboradores de amplitud de gerencia directa estarían solo a un nivel, no a niveles piramidales, con esos niveles de jerarquía. Entonces aquí estaría, digamos que una gran cantidad de gente que le responde directamente a la gerencia general. ¿Cuál es la razón para que se haya presentado este cambio en el concepto de la estructura? La razón es la competitividad, ¿sí?, del mundo moderno, ¿cierto? Que ha sido el concepto que ha sido, digamos, que ha sido cambiado, reevaluado por el desarrollo de la tecnología. Por el desarrollo de la tecnología. ¿Cuál tecnología fundamentalmente? La tecnología de las TIC. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se explica eso, digamos, en términos coloquiales? Digamos, si lo hablamos así muy sencillamente, es que las organizaciones, por ejemplo, una organización moderna no podría trabajar así. Yo diría, bueno, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de pymes, pero si hablamos a nivel global, por ejemplo, para que podamos entender eso, las organizaciones de base tecnológica, por ejemplo, todo esto que estamos trabajando con apoyo remoto, lo que usamos a diario como Facebook, Google, Amazon, las grandes compañías funcionan así. No podrían funcionar así. ¿Por qué? Porque son de base tecnológica transversalizadas por TIC. Entonces los cambios son a la velocidad de la luz. Entonces imagine una organización de estas trabajando con esta estructura, de aquí a que llegue una decisión aquí, esta llegue acá, esta llegue acá. Entonces es poco práctica, poco hábil para responder a los cambios mediáticos del entorno. Digamos que esto aplica también para medianas, este modelo aplica para empresas muy modernas de nuestro ámbito, como pequeñas, como medianas y grandes empresas de venta de servicios, sobre todo, ¿no?, que tienen que ser muy ágiles en los servicios. Ejemplo, educación, o el desarrollo e implementación de TIC, seguros, ¿no?, sobre todo ese tipo de... Bueno. ¿Ahí me escuchan? ¿Estamos claros? ¿No estoy viendo un monólogo? ¿Están poniendo atención? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno. Sigamos acá. Bueno, ya que he explicado esto, sigue centralización y descentralización, o sea, cuáles son las ventajas y desventajas. Ya esto lo leerán ustedes, tiene que ver con la agilidad en la toma de decisiones y tal. Se
se refiere al nivel jerárquico, de la centralización. La diferencia entre las dos es como los niveles de jerarquía que existen, cuál es la cantidad de actores que están involucrados, etcétera. Eso lo dejo para que ustedes lo profundicen. Aquí tenemos un ejemplo de eso, gráfico. Entonces, como pueden ver, aquí esto está centralizado. Quiere decir que todas las decisiones de la estructura piramidal tradicional, por ejemplo, en este caso, estaría centrada en este actor, que cuando yo hablo de actor no estoy hablando no necesariamente estoy hablando de individuos, sino puedo estar hablando de organismos. Esto puede ser una junta directiva, una junta corporativa, un gerente general, junta de socios, cualquier cosa. Entonces todo está centralizado aquí. En esta estructura no, en esta estructura está la junta, pero se descentraliza la decisión en estos componentes, que pueden ser, por ejemplo, las áreas funcionales, o sea, las decisiones se toman en conjunto, es una decisión colegiada, descentralizada. Bien, eso es todo, mis queridos jóvenes, con respecto a la presentación. Este material está montado en la plataforma Moodle. Bien, a continuación, ¿hasta ahí estamos claritos? Sí, profe. ¿Ha quedado más o menos ordenada la cosa? Bueno, vamos entonces ahora a compartir la lectura y las tareas. Se me chispoteó. Organización acá. Bien, hay una lectura que es esta que está aquí. Bien, esta lectura entonces vamos a profundizar con esta lectura, ustedes la van a leer, yo me voy a poner a leer, pues no tiene ningún sentido ponerme a leer esto. Eso es para que ustedes lo lean, profundicen, amplíen el concepto que yo acabo de orientar. Ahí está definido más o menos lo que hablamos ahora de manera mucho más formal, que habla del diseño organizacional, de la estructura, los niveles, ¿cierto? Habla de las estructuras formales e informales en la organización a los cuales yo hice referencia ahora, la departamentalización, la división por funcional, por producto, por todo eso que acabamos de exponer, la cadena de mando de la autoridad. Todo lo que se vio tiene que ver con la amplitud de gerencia que acaba de explicar ahora, cuáles son las ventajas. Ustedes van a hacer una lectura de todo eso, mis queridos jóvenes. Ahí está una bibliografía por si quieren profundizar en eso, los textos de donde fue trabajado esto. Bien, el tema es, necesitamos hacer un trabajo con eso, y es que cada uno de ustedes va a ser una representación del organigrama de su organización donde trabaja, ¿cierto? Por medio de la orientación que está acá. Profe, si no trabajamos. No, esto que contiene, hermano. Cami. Señor. Camilita, ¿y no has trabajado anteriormente en algún lado? No, señor. Trabaja más un gorgojo, ¿no? Posiblemente. Pecado. Bueno, entonces, la mayoría, yo sé que están vinculados organizacionalmente, entonces van a levantar el organigrama de su organización, a ubicar la posición en que están ustedes posicionados, digamos, en estos momentos en su estructura. Van a documentar. Profe, yo tampoco trabajo. ¿Quién? Yo, Dayana. Ah, Entonces yo lo haría de la empresa de mi papá. Es correcto, válido. ¿Cuál es tu empresa de tu papá, Yanita?
Él trabaja en una empresa que hace sillas para auditorios de cine, de transporte. Perfecto, perfecto, perfecto. Inclusive el taller que nos dejó, yo lo hice ahí en la empresa de él, el que le enviamos ayer. Sí, sí, correcto, ahí lo recibí, lo estoy recibiendo. Perfecto, Dayana, bueno. eso es llevar, es aterrizar estos conceptos a la práctica, ver la utilidad, valga la redundancia, la utilidad práctica de todo este concepto teórico. El único caso que me queda es el de Profe, una pregunta. Es que el organigrama donde yo trabajo... el de Camila es el único que me toca pega pendiente. Sí, ¿quién habla? Lady, profe. Es que el organigrama de donde yo trabajo, pues eso es muy grande. Entonces, bueno, no sé si hago solo en la parte del departamento donde yo estoy. Correcto. Bueno. Entonces, porque si no, no. En el caso de Lady, claro, porque trabajas en un banco, ¿no? Sí, señor. Entonces lo haces del área, del departamento donde trabajas, ¿listo? Y Dianita. Profe, bueno, profe. Yo, ¿no? Dianita. Porque yo lo haría de la planta donde yo laboro, ¿no? Porque es que la empresa... ¿Dónde trabajas, soy Quique? inmenso. Enrique, yo trabajo en Clarios, Colombia. Ya. Ajá. ¿Y trabajas en un departamento? Baterías más, pues, para que sepa, baterías más. Ah, ya, bueno, entonces lo haces de un departamento, ¿está bien? Listo, profe, listo. Diana. Profe, yo lo hago el mío es chiquito, como es una empresa pequeña. Entonces de todo, de la empresa. ¿Listo? De la empresa. Sí, claro. Kate. Sí, señor. De la empresa, bien. Entonces, Mayra, no escucho, Mayra. Sí, profe, de la empresa, de la regional donde yo estoy. Ok. ¿Qué necesito? Vamos a levantar el organigrama y vamos a identificar en el organigrama los componentes. Es un trabajo en Word bien hechecito. Vamos a ubicar cuáles componentes, todos los que yo hablé ahora, ¿no? Nivel de amplitud de mando, amplitud de control, jerarquía, identificar esos componentes, escribir sobre esos componentes, ¿listo? Entonces, definirlos cada uno de acuerdo a la exposición que he hecho y a la lectura. Camila, necesitamos con Camila. Profe, pero definirlos en el ambiente laboral. Sí, claro, en la empresa tuya. Entonces, definirlos como un ejemplo, ¿no? Ya, sí, dale. Gerente general es el que se encarga de dar apoyo a las relaciones comerciales y vinculaciones de clientes futuros. Coordinador, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, como en el organigrama lo vas a representar, entonces va a decir amplitud de mando. Entonces, el gerente general en amplitud de tal, la definición que dimos ahora, tiene a su cargo tantos actores, que son los representantes de tales y tales áreas. Esa es la amplitud de él, ¿ves? Es definir cada uno de los componentes. ¿Estamos? ¿Estamos, Mayrita? Ok. Bueno. Ok. Bien. Camila. Señor. Camilita, hay que buscar en tu familia, no sé, algún familiar tuyo que trabaje en una empresa que te pueda apoyar con datos para que puedas hacer eso, para que puedas hacer el trabajo. No sé, tus padres o familiar, no sé. Imagino que tiene que haber alguien que trabaje en una organización ahí, ¿no? Cami. Más o menos sí, yo veo cómo lo hago, profe. Ok. Tiene que ser de la vida real, no quiero que copien de internet cosas, ¿no? Sino que hagamos un trabajo, ¿no? Que lo machaquemos, que lo leamos, que lo apliquemos a la organización, porque ese es el propósito, ¿no? Camilita. Sí, señor. Bueno, mi niño. Ok, mis queridos jóvenes, yo creo que eso es todo. Profe, ¿cuántos de eso son? ¿Perdón? ¿Cuántos pasos de jerarquización? ¿Cómo es? De eso. No, lo que encontrés en tu área o en la empresa, los que sean necesarios. Ok. Claro. Los que van a definir departamento, pues todo el departamento, los que van a definir empresa, como el caso de Dianita,
que una empresa pequeña pues tiene que mostrar todos los recursos de la empresa y lo mismo, bueno, dependiendo de la organización. Si es una empresa pequeña, mostrar todo, si es un departamento, mostrar las divisiones del departamento. Bueno, aquí estoy socializando con ustedes que efectivamente en la plataforma Moodle está montado los materiales que les acabo de presentar. Aquí los ven en el Moodle, componente, organización, presentación, lectura, ¿listo? Entonces, ahí pueden, lo que yo les mostré ahora está disponible acá para que se apropien de él y lo trabajen. Me mandan el material lo mismo que el miércoles como máximo antes de la próxima clase. ¿Cuántas clases nos quedarían faltando a estas alturas? Todavía nos faltan como Dentro de 2, 8 ¿cierto? días, dentro de 8 ¿Cómo? días, ¿Es la última? dentro de 8 días y dentro de 15 ya el parcial. Bueno, entonces dentro de 8 días, antes de 8 días me mandan ese material, ya tendríamos dos trabajitos para sumarle al final. Y en 8 días vamos a ver los últimos 2 componentes que nos faltan del proceso. Nos va a tocar un poquito apretadito porque faltan 2 temas. Bueno, no realmente uno porque el control no es tan Profe, largo. pero súbale a los talleres, a la nota. Se pierde el concepto de la forma. No, sí, vamos a mirar a ver cómo trabajamos. Y Bueno, profe, porque uno lo hace con mucha esfuerzo y dedicación y cuando va a ver, no, baila. yo he sido claro en las reglas del juego, ¿no? Tantas décimas, ahí miramos a ver cómo. Bien. Pero sí, se valora el trabajo en clase, obviamente, eso sí es innegable. Bueno, que nos faltan dos temitas para terminar ya el curso, que es el proceso, el componente dirección administrativa y el componente de control. Entonces, la próxima clase abordamos eso y quedamos ya listos para la prueba final y finalizar el curso con buen destino, pues logramos los objetivos del curso, es desarrollar todo el contenido programático, que es lo que me interesa a mí, pues que ustedes se apropien de eso, ¿listo? Y eso es todo, mis queridos y apreciados jovencitos. Eh, Espero que estén muy bien, se sigan cuidando mucho y bueno, muchos saludos y mucho cuidado en familia y muy buena noche. Gracias, profe, igualmente. Bueno, No, profe, profe, gracias. Bien. chao. Se cuidan mucho. Bien. Chao. Profe, gracias, hasta luego. Chao.